como corresponde a la Alianza, agradecer por la invitación a este panel. Conocí también a César, a Lucía, a Carlos, que no lo veo, pero que está aquí, en su visita de ACFI a la Ciudad de Buenos Aires, en su recorrido, en su informe que realizaron sobre la situación habitacional. Se han volcado, han recibido a todas las organizaciones sociales, se han volcado en el informe final también la propuesta, las recomendaciones que muchos de nosotros le hacemos al Estado, la han podido canalizar, por suerte, a través de su informe final, y esto ha ayudado muchísimo a poner en claro y poner en materia legal lo que permanentemente viola el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, o el Estado local o el Estado nacional. Quería comenzar obviamente por una breve introducción de la situación de Buenos Aires. Buenos Aires tiene cerca de 500.000 personas con problemas habitacionales severos. La población de Buenos Aires es de 3 millones de personas, o sea, una sexta parte atraviesa problemas habitacionales severos. Desde las últimas crisis del 2001 en la Argentina, la crisis económica y social, se ha devaluado la moneda, eso ha generado una mayor rentabilidad del sector agrario en la Argentina, el sector agrario que deja de confiar en el sistema financiero, vuelca esa inversión en emprendimientos inmobiliarios, y eso, principalmente eso, y también el crecimiento del turismo a través de la devaluación del peso argentino, genera una burbuja inmobiliaria muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, muy fuerte, que lleva y tensiona permanentemente el vínculo con los habitantes de casas tomadas, asentamientos precarios, que se ven permanentemente acosados por el aparato legal y el poder ejecutivo de turno, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación. Allí, en la Ciudad de Buenos Aires, se producen aproximadamente el desalojo de 5.000 familias al año. Ustedes pueden multiplicarlo eso arroja un número mayor a 20.000 personas. A veces intentamos compararlo con desalojos por otro tipo de motivos, como por ejemplo conflictos bélicos, donde se desplaza esta gran cantidad de masa de personas, que en la Ciudad de Buenos Aires lo logran solamente por el funcionamiento del aparato judicial, incluso los desalojos administrativos que por sí tiene derecho el Ejecutivo local de realizar. En ese sentido, nosotros intentamos diversas estrategias legislativas para abordar la problemática. Una fue declarar la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que se consiguió. En el año 2005 se aprueba una ley que declara la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Esa ley estaba nutrida de otras herramientas que lamentablemente fueron vetadas por el Ejecutivo de ese momento, el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, donde se nutría y se generaban las herramientas necesarias para paliar la crisis habitacional y los procesos de desalojo que se vienen sufriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Este proceso que se venía desarrollando en la ciudad, había que conseguir herramientas innovadoras, y creíamos que la ley 1408 era una de ellas. ¿Qué hacía esa ley? Entre otros de sus artículos, impedía los desalojos en inmuebles, en tierras que le pertenecen al Estado de la ciudad o al Estado nacional. Lo paradójico es que, no tenemos la legislación tan avanzada como el Estatuto de la Ciudad, que se encuentra aquí en Brasil, pero sí nos encontramos con la misma problemática, que es la ausencia de voluntad política de los gobiernos de turno para impedir el avance sobre el derecho a la vivienda, y se ven afectadas permanentemente y cotidianamente miles de familias. Al vetar los artículos que impedían los desalojos en inmuebles pertenecientes al gobierno tanto nacional y de la ciudad, se produjeron muchísimos desalojos. El último de ellos, alrededor de 300 familias fueron prácticamente arrasadas por el gobierno nacional, con personas que no estaban sin identificación, realizando ese operativo. Eso fue en la estación Buenos Aires, detrás de un estadio en la Ciudad de Buenos Aires.
no se encontró con ningún tipo de reparo, ni de acompañamiento, ni de solución habitacional. Solamente se ha entregado un subsidio que es insuficiente, que vemos como habitualmente y cotidianamente hay un abuso del subsidio como solución habitacional, subsidio que solamente compensa a la familia por un tiempo muy breve, porque esa familia seguramente al año vuelve a estar en una situación de precariedad absoluta. En ese sentido nosotros insistimos con la ley, volvimos a aprobarla de la legislatura en el año 2008 y la volvió a habitar el jefe de gobierno, ahora otro jefe de gobierno que muestra a las claras cómo las autoridades de turno están siempre en favor del sector inmobiliario. Volvió a votar esta ley volvía a impedir los desalojos. El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires claramente habla de erradicación definitiva. Esto que sucede en este tipo de desalojos tan violentos generados por el Estado es que se convierte el Estado paradójicamente en el mayor desalojador de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el Estado Nacional como el Estado de la Ciudad son los mayores desalojadores de personas en la Ciudad de Buenos Aires, y esto claramente tiene que terminarse. La iniciativa nuestra fue generar la modificación de la ley M408, pero nuevamente fue lamentablemente vetada por el Ejecutivo local. Ahí es importante remarcar dos leyes más que han surgido. Estas leyes claramente están y surgen por el acompañamiento y el reclamo social de muchos referentes que militan y trabajan en el derecho a la vivienda. Acá, bueno, se encuentran dos, está tanto José Acuña en el conflicto de la U3, en todos los conflictos habitacionales, pero principalmente José es uno de los referentes del conflicto de la U3, que era una zona expropiada por el Estado para construir una autopista. Nunca fue construida esa autopista, esas casas fueron tomadas por gente con necesidades habitacionales, y había un proceso muy fuerte todos estos años de desalojo y de lucha para conseguir una ley. Por suerte, a fin del año pasado conseguimos una ley para un sector de la traza, para el sector 5, pero que ha por suerte impedido el desalojo que se venía encima de 150 familias, y se han conseguido solución habitacional definitiva para casi la totalidad del sector 5, que son cerca de 400 familias. Y posteriormente también, fin del año pasado, conseguimos la aprobación de la ley de la urbanización de la Villa 31 y 31 bis. Estas dos leyes son leyes de mi autoría, pero claramente sin el acompañamiento de los referentes sociales. También está Carlos Armando, que también ha sido un histórico luchador de la Villa 31 y referente de FEDEVI. Sin el acompañamiento social es imposible. Me parece que la ecuación y la necesidad no solamente es legislar bien, controlar el Estado y claramente utilizar el derecho a la protesta y a la resistencia pacífica que tenemos cada uno de nosotros, sino también hay que tener la capacidad de litigar ante el Estado. Nosotros hemos litigado un montón de causas que ante el incumplimiento del Estado, ante la violación de tratados internacionales, no nos queda otro camino que ir a la justicia, y en muchos de estos casos hemos conseguido resultados favorables. Creo que ese es un camino que también debemos explorar, y por eso veo con muy buenos ojos que se está intentando construir esta red internacional de abogados, que me parece ayudaría muchísimo a los conflictos habitacionales y de vivienda en el resto del continente. Gracias.